Y estamos en estos días conociendo al Espíritu Santo. Estamos en estos días entendiendo a la persona del Espíritu Santo, quién es y qué hace. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Vamos a la palabra. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 en la Nueva Versión Internacional. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 en la Nueva Versión Internacional dice así: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien el asunto. ¿Qué es lo que Dios quiere en cuanto a los dones espirituales? Que entendamos bien el asunto. Y si Dios quiere que entendamos bien el asunto, ¿cuánto más Dios querrá que nosotros entendamos y comprendamos quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Qué hace? Por eso estamos conociendo al Espíritu Santo. Por eso hoy estamos recibiendo por la palabra de Dios que Dios quiere que nosotros podamos entender y comprender bien la Trinidad, ¿cierto? Recuerda la deidad, Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace? Jesucristo, su Hijo. ¿Quién es Él? ¿Qué hace? Y el Espíritu Santo. ¿Quién es Él y qué hace? Eso es clave que nosotros lo entendamos. ¿En qué Dios hemos creído? ¿En quién es que hemos creído? Y eso, mis amados, nos va a ayudar para confiar más y más en Él. Colócate de pie. Vamos a pedir la dirección de Dios para este tiempo, para que la palabra llegue a tu corazón, para que sea como martillo que rompe la roca, traiga transformación, traiga liberación y dirección a tu vida. Señor, te damos en esta hora gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra, Dios, es nuestro alimento. Y tu palabra es lámpara que nos guía, Espíritu Santo. Y tu palabra, Señor, nos limpia y nos purifica. Por eso te pedimos en esta mañana que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se conecten con el cielo para recibir la revelación del cielo. En el nombre de Jesús, quita todo venda de nuestros ojos, quita toda dureza de corazón y que podamos recibir la palabra de Dios con gozo y alegría en el nombre de Jesús. Que podamos ser edificados en Cristo Jesús y que continuemos adelante. Señor, se limpian los aires en esta hora. Se limpian los aires, Dios, y una unción de gracia y favor viene a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte, mi amado. Conociendo bien al Espíritu Santo es bien clave, porque cuando uno conoce a alguien es muy diferente. No has estado en algún lugar, alguna oficina y necesitas allí a la persona importante, el doctor, el médico, qué sé yo, y hay que esperar que lo llamen. Pero de pronto uno ve que entra alguien. ¿Y este quién es? ¿Qué pasó? Ah, es que es el Hijo. Es que lo conoce. Es diferente. Por eso cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos libre acceso al Padre. Tenemos cielos abiertos. Eso significa la expresión cielos abiertos. Tenemos libre acceso y podemos entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es clave que nosotros conozcamos bien a Dios. Tratemos de entender con nuestro entendimiento finito quién es, qué hace. Tratemos de entender a Jesucristo. Y tratemos de entender y comprender al Espíritu Santo. Y es lo que en esta mañana vamos a seguir haciendo. Recuerda, mis amados, que Dios es tan maravilloso, que la pedagogía de Dios es bien fácil. Dios nos enseña cómo se enseña a los niños. Con plastilina, con témperas, ¿cierto? Los niños van aprendiendo. De la misma manera, Dios nos enseña de Él a través de cosas que nosotros vemos, que nosotros podemos palpar y tocar. Esa figura se llama metáfora, ¿cierto? Que se refiere a algo expresando otra cosa. En el caso del Espíritu Santo, es una figura que se refiere al Espíritu Santo sin nombrarlo específicamente. Por ejemplo, Jesucristo dice que el último día de la fiesta se puso de pie, dijo: el que cree en Jesucristo, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Diga conmigo, dentro de mí corre un río de agua viva. No es por fuera, es dentro de nosotros. Es decir,
el agua viva, el agua que fluye, la fuente, es tipo del Espíritu Santo. Mi esposa me decía en esta mañana, yo me estoy bañando y estoy recibiendo cosas del Espíritu de Dios. Eso es bien impactante, porque ella entiende que el agua es un símbolo del Espíritu Santo, pero no cualquier agua, el agua que fluye, el agua que corre. Por eso, mis amados, los ríos de agua son una figura del Espíritu Santo. Pero también, mis amados, otro símbolo del Espíritu Santo es el fuego. El fuego es símbolo del Espíritu Santo. Una vez teníamos aquí las casas de fuego, y una persona le dijo, la invito a la casa de fuego. Y ella dijo, no, yo ya estoy muy adulta para jugar. Ella entendía casas de juego. No, es casas de fuego. El Espíritu Santo es fuego, no es un juego. Por eso, mis amados, cuando entendemos que el Espíritu Santo es fuego, que es algo serio, lo vamos a tomar en serio. ¿Por qué? Porque el fuego aviva, el fuego calienta, pero el fuego también quema. Por eso dice la palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que en el momento Dios también trae juicio. Ahora, mis amados, vamos a otro símbolo del Espíritu Santo, que es el viento. Dice Juan 3:8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire cómo Jesucristo está comparando al Espíritu Santo con viento. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en toda la tierra. Es decir, no es solo para unas personas. Sí, nosotros no podemos percibir, pero aquí dentro de este lugar hay una corriente de viento que entra y sale. Por ejemplo, tú lo puedes notar en tu casa, allí en el cuarto donde tú duermes. Cierra la puerta y coloca la mano por debajo de la puerta y siente que hay una corriente de viento que está fluyendo. Así es el Espíritu Santo, Él fluye, aunque nosotros no nos demos cuenta. El Espíritu Santo está en continuo movimiento. Sentimos que el viento se mueve de la misma manera. Así el Espíritu se mueve en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo se mete en esas zonas de baja presión atmosférica, en las personas y en los corazones de la gente. ¿Cuáles son esas zonas de baja presión atmosférica? ¿No ha escuchado a alguien que dice, oiga, estoy de baja nota, estoy bajoneado? ¿Qué está diciendo? Esa persona o está angustiado o está desesperado, ¿cierto? O está en pecado, porque eso produce el pecado, bajonea a la gente y ya no tiene deseo de buscar a Dios. Por eso el Espíritu Santo va y se mueve en esas bajas zonas de presión atmosférica, en el corazón de las personas, en el pecado, en la angustia, en la desesperación. Siempre está listo para obrar con un mensaje de perdón, ¿cierto? Y un mensaje de bendición. Porque Dios no nos condena, Él nos ayuda y nos levanta. Ahora, no podemos controlar la dirección del viento, porque la voluntad del Espíritu Santo es suprema. No podemos controlar la voluntad suprema del Espíritu Santo. Él obra con sus propios propósitos. Él obra conforme a los propósitos eternos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso debemos seguir muy sabiamente las indicaciones del Espíritu Santo. Debemos ser obedientes a las indicaciones del Espíritu Santo. Ahora, cuando sopla el viento, convierte el ambiente sofocante en un lugar fresco y lleno de vitalidad. ¿No es así? Cuando hay un día caluroso y uno ve que los árboles se mueven, ¿qué pasa? Dice, está soplando. Y aunque no sienta mucho refresco, pero dice, está soplando. Hay frescura. Conozco una persona que vive en un lugar muy caliente de Colombia, La Dorada. Y dice, cuando estamos haciendo mucho calor, yo prendo el televisor y busco un paisaje allá de Alaska.
Y entonces pienso que estoy allá y eso me refresca. Bueno, Él lo hace así. Pero qué bueno, mis amados, que cuando estemos sofocados por la angustia, por alguna situación complicada de la vida, busquemos la presencia del Espíritu Santo, el viento del Espíritu Santo, para que sople en nosotros y nos avive y nos refresque. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo sopla sobre las ansiedades de la vida, sobre las tentaciones que nos acechan, sobre las situaciones difíciles de la vida, cuando estamos deprimidos o carentes de energía. Y el Espíritu Santo llega a nuestro corazón como ese viento, con la nueva vida y la energía del cielo, y la derrama sobre nosotros, y nos llena de gozo, de vida, de alegría, de bendición. Eso nosotros lo podemos notar aquí, y yo espero que tú lo notes cuando tú oras por una persona angustiada y el Espíritu Santo sopla en esa persona. Uno ve cómo el rostro cambia. Es algo automático. Ve cómo ese rostro se transforma en un rostro diferente. Eso hace el Espíritu Santo. Sopla sobre nosotros y cambia y transforma nuestras vidas. Por eso hay una canción preciosa que nosotros cantamos. Dice: sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ahora, ¿cuándo? Cuando estés triste, cuando estés angustiado, cuando estés deprimido, cuando estés a punto de pecar, dile: Espíritu Santo, sopla en mí. Y cuando estés contento, también di lo mismo, para que sigas con ese gozo y esa alegría en tu vida. Mira lo que dice Juan 20, 21 y 22. Es la dona de esta semana. Dice: Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? Sopló y dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo en Jesucristo? En su soplo, en el aire, en el viento de la respiración de Jesucristo. Ahora, mis amados, no solamente el Espíritu Santo sopla para vida, para bendición. También el Espíritu Santo sopla para condenar y para juzgar. Dice allí la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuál inicuo? El anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. Y destruirá con él resplandor de su venida, perdón. Vuelvo a leerlo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es poderoso. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es como viento, ¿cierto? Que trae refrigerio para aquel que busca a Dios. Pero también será una situación de condenación para aquel que no busca a Dios. Por eso, siempre que tú sientas ahí las vibraciones del viento, veas que los árboles se están moviendo sus hojas por el viento, diga: así es el Espíritu Santo que sopla en mí, que me aviva, que me llena de frescura y que me sostiene. Recuérdalo siempre. No se te va a olvidar que es el Espíritu Santo. Ahora, otro símbolo del Espíritu Santo es el aceite. Por eso cuando un carro está echando humo, ¿qué dicen las personas? Está pasando aceite. De la misma manera, cuando alguien está echando humo de la piedra, ¿sí?, de la ira, de la angustia, de la depresión, ¿le falta qué? Aceite nuevo. Mis amados, el aceite es símbolo del Espíritu Santo en toda la Biblia. Dice 1 Samuel 16:13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿A quién? A David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora,
¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre David? Desde el momento que fue ungido con aceite. ¿Cuál aceite? El aceite de la unción, ¿cierto? Que era la base aceite de olivas. Por eso el aceite de oliva es una bendición. Si tú puedes cambiar el aceite regular por aceite de oliva, lo va a agradecer tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Eso sí, es más costoso. Vale el doble. Pero paga el precio. Porque el aceite de oliva, las cosas que hace en nosotros es impresionante. ¿Cuántos alguna vez han olido el aceite de oliva? Levanten la mano. ¿Y cuál es la primera reacción a uno? Es una reacción que no es agradable. ¿Qué pasa si se empieza a cocinar con ese aceite? Pues el arroz todo le huele así. Pero ¿sabe qué pasa después de 8 días? Ya no huele, ya está habituado a ese aceite. Y así es el Espíritu Santo. La carne rechaza al Espíritu Santo. La carne rechaza la presencia de Dios en tu vida. Pero cuando tú sometes la carne y dices, carne, sométete a la obediencia del Espíritu Santo, entonces después el Espíritu Santo será una fragancia para ti. Y lo vas a disfrutar. Ahora, mis amados, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, el aceite simboliza al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los lugares y las personas eran ungidas con aceite y eran hechas o determinadas santas, apartadas para Dios. Eso Dios le ordenó a Moisés, que ordenara todos los utensilios del tabernáculo. ¿Para qué? Para que dijeran, son santos. ¿Y qué era? El candelabro. ¿Qué era la mesa? ¿Qué eran los utensilios? ¿Cómo así santos? Que no partían. ¿Cómo es que dice la persona? Este es un santo, parece que no parte un plato. Uy, ese no parte. No. Lo que está diciendo es que son apartados solamente para ese ministerio. Son apartados para Dios, para servir a Dios. De la misma manera, tú y yo somos santos, porque somos apartados para Dios, para adorar a Dios, para buscar a Dios, para buscar su presencia. Moisés también ungió a Aarón y a sus hijos, consagrándolos para que pudieran ministrar en el servicio sacerdotal. Hoy el Espíritu Santo hace de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, una generación escogida. Somos sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ese es el propósito por el cual Dios nos apartó a nosotros. Ahora, el aceite en el Antiguo Testamento era muy necesario para comer, para ungir los utensilios, los sacerdotes, ¿cierto? Pero también para producir luz. Las lámparas en aquel tiempo funcionaban con aceite. Se llenaban las lámparas ahí con aceite y se prendía el aceite y se iba consumiendo poco a poco, pero ese aceite producía una luz. Ahora, en el tabernáculo la única luz provenía del candelabro y del aceite que fluía en él. Solo por la luz que nos da el Espíritu Santo se nos podrá revelar el mundo espiritual. ¿Sabe por qué algunos no ven lo mismo? Porque no ven a través del Espíritu Santo, sino a través del mundo, lo que dice el mundo. Pero recuerda lo que dice la palabra: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, mis amados, algunos no pueden ver. Algunos no pueden ver las situaciones que están detrás de las cosas. No pueden ver el pecado, no pueden ver la maldad. No lo entienden. ¿Por qué? Porque hay ceguera. Porque no hay luz.
porque caen y vuelven y caen en la misma situación. Ahora, mis amados, otra de las cosas bien impactantes. ¿Cuántos aquí tienen articulaciones que le duelan? ¿Y cuántos tienen articulaciones que no le duelen? Pues a los que no le duele ninguna articulación, chévere, chévere. Pero a que de pronto nos duele alguna articulación, hay algo clave. ¿Qué falta en esa articulación? Falta aceite, falta lubricante para que esa articulación funcione bien y no duela. ¿Qué es lo que aconsejan los médicos cuando a una persona le duelen las articulaciones? Dice que hacer ejercicio. Pero ¿cómo se le ocurre a ese médico decir que yo haga ejercicio si es que me duelen las articulaciones? Entonces es la excusa perfecta para no hacer ejercicio. De la misma manera pasa en el mundo espiritual. El Espíritu Santo es un aceite, ¿cierto?, que lubrica nuestra vida y hace que no chirrie. Mi esposa un día a las 2 de la mañana se levantó buscando aceite porque yo abrí la puerta y chirrió. Y busca aceite por allá y ya, mire, pasó el problema. De la misma manera pasa en nuestras vidas. Mis amados, necesitamos el aceite del Espíritu Santo para evitar el desgaste y la rotura y a librar la aflicción. En este tiempo, después de pandemia, he visto como más la gente se endurece, más la gente deja de buscar a Dios, más la gente vuelve atrás. ¿Sabe por qué? Porque no había aceite en sus articulaciones. Todo le chirriaba, todo lo sonaba. Y a la persona le pasa a eso le pasa lo mismo como aquel que llevaba una lata arrastrando en el carro. Y donde iba pasando la gente le gritaba que lleva una lata arrastrando. Y por todo lugar la gente le decía que lleva una lata arrastrando. Y él se aburrió tanto y que sacó la cabeza y dijo, no le escucho porque llevo una lata arrastrando. Así le pasa a la gente. Sabe que le suena todo, pero no hace nada por lubricar su vida espiritual, por buscar a Dios. Ah, sí, eso es así. No, tenemos que ser hábiles en el Señor, pero también hábiles en lo físico. Como dijo Caleb a los 84 años. ¿Qué dijo Caleb? Dame ese monte que yo lo tomaré, porque hoy me siento tan fuerte como cuando tenía 40 años. Ahora, ¿qué hacía Caleb? ¿Iba al gimnasio? Bueno, en ese tiempo había guerra, y los que iban a la guerra tenían que ser personas diestras. Pero Caleb tenía comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Y eso hacía que su cuerpo se mantuviera, ¿qué? Bien engrasadito. Que no sonara. Que no sonara. De la misma manera, el aceite evita el desgaste y la rotura al aliviar la fricción. El aceite es un ingrediente necesario en la conservación de la vida, ¿no es así? El aceite preserva los alimentos. ¿Quieres preservar los ajos? Échalos con aceite en la nevera y ahí te van a durar mucho tiempo. Porque el aceite preserva. Y mira lo que dice Santiago 5:14. Esto es poderoso. Mira lo que dice Santiago 5:14. Dice, ¿algunos de ustedes están pasando por dificultades? Que oren. ¿Qué hay que hacer el que está pasando por dificultades? Que ore. Pero ¿qué hace el que pasa por dificultades? Él dice que se queje, que viva llorando su miseria, que se viva lamentando. Algunos creen que dice, está pasando por dificultades, que se lamente. No, dice, alguno está pasando por dificultades, que ore. Ahora, ¿cómo una persona en dificultades puede orar? En una situación complicada puede orar. ¿Sabe por qué? Porque conoce a Dios y conoce al Espíritu Santo. Una persona que no conoce a Dios y dice, ¿cómo se le ocurre? Miren el problema que estoy, y usted me dice que ore. No, pero dice aquí, ¿está alguno en dificultades? Ore. Y busque
compañeros de oración. Por eso, mis amados, los líderes se juntan. El hombre de oración se junta con el hombre de oración. Pero el perverso se junta también con el perverso, dice afortunadamente. Dice, ¿alguno está feliz? ¿Cuántos están aquí felices porque hoy gana Colombia? Ahora, ¿qué hay que hacer? Cante alabanzas. ¿Alguno está feliz? Cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? ¿Qué hay que hacer? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Y hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no volví? No, es que yo estuve enfermo y nadie me visitó. ¿Pero usted lo dijo? No. Es que yo tuve problemas y nadie me ayudó. ¿Pero usted abrió la boca? No. ¿Sabe por qué Dios lo hace así? Porque Dios tiene que doblegar el orgullo de las personas. Tiene que doblegar la altivez. Porque el orgulloso dice yo puedo solo. Pero el humilde dice por favor ayúdeme. Necesito oración. Por favor me regala un vaso con agua. Tengo sed. Pero un orgulloso prefiere morirse de sed que pedir un vaso con agua. Prefiere cualquier cosa que pedir oración. Por eso volvamos al versículo. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Qué hay que hacer? Que ore. ¿Por qué podemos orar? Porque conocemos a nuestro Padre, que Él nos responde. Dice aquí, ¿alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren. Aquí esto es bien impactante. No dice los pastores, los ancianos de la iglesia, que oren por usted. Eso no quiere decir que tú no nos puedas llamar a nosotros. Pero la iglesia somos un cuerpo y un equipo. Y nos conocemos. Y nos fortalecemos y somos amigos los unos de los otros. Para que cuando tenga un tiempo difícil le comparta la situación. ¿A quién? ¿Quién es un anciano? A ver, ¿cuál de nosotros es el más abuelo? No veo ninguno. Está hablando de un anciano, una persona madura, una persona responsable, que lo que recibe no lo empieza a divagar, no se lo empieza a contar a todo el mundo, sino hace orar con Dios y hablar con Dios, para que Dios obre, respetando la confianza de las personas. Dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Pero ¿qué pasa si una persona que tiene problemas en su matrimonio le pide consejo a un divorciado? Le dice, mire, yo me divorcié y mire, estoy feliz, no me ha pasado nada. Mentira. Cada uno lleva la procesión por dentro de lo que está viviendo, porque esas marcas nunca se borrarán. Entonces, mis amados, eso es clave. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Aquí hay una línea de oración donde tú puedes escribir, y nosotros estamos aquí orando los martes o los viernes, o depende de la situación, estamos clamando porque Dios obre en tu vida. Alguien me compartía un sueño y decía, yo estaba en un carro y venía una fiera y quería hacerme daño. Ese carro representa la oración que se hace por la persona, que ella hace, y la oración que como cuerpo de Cristo hacemos por las necesidades de la persona. Por eso hay que clamar, por eso hay que pedir oración, por eso hay que pedir ayuda, y por eso hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Recuerda que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que Él es como fuego. Y Él coloca un fuego en nuestro ser. Y a veces es una impresión. Y de pronto uno viene la idea a una persona de la iglesia o alguien. ¿Sabe para qué Dios coloca ese fuego?
para de una vez llamarla. Mi amado, ¿cómo va? ¿Qué está? Eso es clave, porque eso sí lo hace el Espíritu Santo. Coloca fuego, coloca una impresión y la persona viene al pensamiento de una persona, ¿cierto? Y clama. Por ejemplo, en esta semana mi esposa tuvo un testimonio tremendo. Dice, me levanté con el deseo de llamar a una persona. Dice, lo voy a hacer de una vez. Necesito hacerlo de una vez para que no se me olvide. Y dice que la llamó a como las 6, 7 de la mañana. Y dice, gracias porque me llamó porque me acabo de accidentar. Y contó la situación. Entonces, se puede orar por la persona, se puede animar, ¿cierto? Se puede escuchar. Y eso le ayuda mucho a la persona. Ahora, una de las cosas claves que tenemos que nosotros es ser buenos escucha. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca. 2 oídos para que escuchemos más y escuchemos a la persona. No estemos pensando qué contestarle, sino escuchemos. Ah, no, es que tengo un dolor. Ah, ¿y por qué tiene ese dolor? Ay, es que tengo esta situación en mi alma. Ah, ¿y desde cuándo está así? Hace como 2 semanas. Ya. ¿Y por qué le duele tanto? Eso le ayuda a una persona. Y eso es un buen oyente. Pero nosotros decimos, no se preocupe, Dios le ayuda, amigo, oremos ya panamenta. Esa persona quedó en las mismas, porque no lo escucharon. Pero cuando la persona puede expresar, es liberada y ahí empieza la sanidad. Ahí empieza el favor de Dios. Por eso, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Sea pronto para escuchar. Tranquilo, escuche. Ese es un ministerio. ¿Sabe que el que aconseja eso hace eso? Tengo un familiar que no es tan adulto, tiene unos 35 años, qué sé yo. Y a él le llega a todo el mundo, ancianos, adultos, jóvenes, a contarles. Tiene una gracia. ¿Y usted qué le dice? No, nada. Ahí los escucho. Y ese es un ministerio que Dios lo colocó a nosotros. Porque a veces nuestros hijos quieren contarnos algo y no los escuchamos. Nuestro cónyuge quiere contarnos algo y no lo escuchamos. Nuestra familia quiere contarnos algo y no lo escuchamos. Por eso Dios quiere que seamos buenos escucha, porque cuando escuchamos bien, empieza la otra persona a sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, esto es bien impactante, porque ¿qué hace algún creyente, algún hijo de Dios cuando está enfermo? ¿Qué hace? Llama a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La unción con aceite es algo poderoso, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Por eso nosotros hemos dado unos aceites para ungir la casa, para tenerlo ahí, para ungir los enfermos, para orar por ellos de tiempo en tiempo, para ungir nuestros hijos. ¿Cuándo? Antes de que estén en problemas, antes de que estén en malos pasos. Unjámoslo. Oremos por ello, porque eso es poderoso, trae victoria y bendición. Ahora, mi amado, otro símbolo del Espíritu Santo es la lluvia. La lluvia. Y desde que yo empecé a escuchar la palabra de Dios, a mí me impactó un pasaje que hay en Zacarías que dice que Dios envía la lluvia temprana y la tardía. Y yo siempre cuando veo llover, eso me parece bien especial. Porque la lluvia está trayendo un mensaje de Dios. Está diciendo, así es el Espíritu Santo, que moja todo lo que toque. Así es el Espíritu Santo, que nos moja. Dice el Salmo 72:6, dice, que el gobierno del rey tenga frescura de las lluvias, de la primavera sobre la hierba recién cortada, de los aguaceros que riegan la tierra.
Mire lo que hace la lluvia. Trae frescura, trae que el ambiente se ponga diferente, que las plantas se vuelvan verdes. ¿Cierto? ¿No es así? Cuando hay lluvia, algunos niños salen a jugar con el agua. Algunos ahí son empapados por el agua. Y siempre que veas llover, recuerda que hay una promesa de Dios, que la lluvia es símbolo del Espíritu Santo. Ahora, la tierra no puede dar fruto alguno, ni sostener vida si no hay lluvia. De la misma manera, una persona no puede dar fruto y tener vida si no recibe la lluvia del Espíritu Santo. En Israel, mis amados, es bien impactante porque Dios le dice, le voy a dar un terreno. Y el terreno que les doy a ustedes no es un terreno de valles, porque un valle es una llanura a los lados montañas donde cruza un río. Ese es un valle. Pero el terreno que yo les doy, le dice Dios al pueblo de Israel, son colinas, son montañas, porque yo soy el que les voy a enviar la lluvia. Eso es tremendo, ¿no? Yo les voy a enviar la lluvia para que caiga sobre la tierra, moje la tierra y la tierra produzca. Y en Israel básicamente hay dos temporadas de lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Bien, ahora mis amados, esos dos temporadas de lluvia que son en octubre y en abril, que básicamente son las mismas temporadas de lluvia en nuestra nación, ¿no es así? En abril lluvia 1000 y octubre generalmente es de lluvia, pero eso tiene un propósito. En otoño, en octubre, en Israel cae la lluvia temprana. La lluvia temprana es para sembrar, pero la lluvia tardía, que es en abril, es para que las plantas que ya están crecidas, que ya brotaron de la tierra, crezcan y den mucho fruto. Y den fruto en abundancia. Entonces, mis amados, el agua es símbolo del Espíritu Santo, pero también el agua es símbolo de prosperidad, de productividad, de bendición de Dios para nosotros. Por eso, mi amado, anhele la lluvia del Espíritu Santo, para que la bendición de Dios venga sobre ti, para que el favor de Dios te venga sobre ti y te conectes con la bendición de Dios, que siempre estés esperando la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que tu vida avance y tus cosechas se te multipliquen y veas la bendición de Dios. Aleluya. Y hoy por último vamos a ver otro símbolo del Espíritu Santo, y es la paloma. La paloma. Ahora, la comparación de la paloma con el Espíritu Santo tiene un profundo significado. A través de la Biblia, el Espíritu Santo se menciona como paloma. ¿O qué dice en Génesis 1, del 1 al 3? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, revoloteaba sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo estaba revoloteando. Es la palabra en el idioma original. Revoloteaba. Desde el principio de la creación, el Espíritu Santo ha volado sobre la obra de Dios. Ahora, Noé envió una paloma en el diluvio. ¿Cuántos han escuchado la historia del diluvio? ¿Cierto? Dice la palabra que la maldad era tanto que Dios dijo, voy a destruir la tierra, pero tengo que hacer algo para preservar lo que he creado. Y entonces dice que encontró a Noé, que era varón perfecto y recto delante de Dios, y le dijo que construyera un arca, que se metiera dentro del arca y que la llenara de los animales que más pudiera para preservar la vida. Y dice que Noé se metió al arca, empezó a llover
A los 7 días, Dios cerró el arca y empezó a llover por 40 días. Esto es bien impactante. Un aguacero de 2 horas puede inundar un pueblo, ¿no es así? 2 horas nomás lloviendo. Imagínate 40 días lloviendo. Se inundó a tal punto que Noé estaba sobre las aguas, navegando para el rumbo que Dios lo dirigiera ahí. Y dice aquí en Génesis capítulo 8, versos 6 al 9, en la NBI, vamos a leer, dice ahí, después de 40 días, ¿cuándo? Después de 40, Noé abrió la ventana que le había hecho al barco y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro esperando que la tierra se secara, pero no regresó. Luego Noé soltó una paloma para ver si ya la tierra estaba seca, pero la paloma regresó al barco porque no encontró un lugar seco en el cual pudiera posarse. Entonces Noé extendió su mano, agarró a la paloma y la metió al barco. Es bien impactante. Noé ya quiere saber cómo está afuera. Y lo primero que se le ocurre es enviar ¿qué? ¿Y por qué un cuervo? ¿Por qué no la paloma de una vez? ¿Saben, mis amados? El cuervo representa, es símbolo de la naturaleza humana, de la naturaleza pecaminosa, de la mentalidad humana. Recuerden, nosotros cualquier problema que tengamos en la vida, lo primero que pensamos es cómo lo soluciono. Y cuando ya se me cierran todas las posibilidades, entonces sí, busco a Dios. Eso le pasó a Noé. Noé como ser humano confió en su naturaleza humana, en su mentalidad y envió un cuervo. Y mire lo que hacía este cuervo. Y dice, y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado para otro, esperando que la tierra se secara, pero no regresó. Como en la carne es indómita, es como un potro salvaje, va de aquí para allá buscando algo, pero no regresa. Por eso es la dureza de corazón. Ese cuervo prefirió volar quién sabe cuántos días esperando, pero no quiso regresar. Dice, no, allá Noé me coge, me mete al arca y se pone a hacer es que el devocional por la noche. Yo ya estoy aburrido de ese devocional. Yo ya quiero hacer mi vida solo. Allá Noé me coge y nuevamente me pone, y allá como hay orden en la barca, como los alimentos lo dan por turnos, yo ya estoy aburrido de eso. Entonces, mis amados, el cuervo representa la naturaleza humana, que es indómita, que no se deja gobernar por Dios, ¿cierto? Que anda como este cuervo revoloteando de aquí para allá, pero no regresa, pero no vuelve, no se doblega. Así es el hombre, así es la naturaleza humana. Hay algunos que están muriendo de la enfermedad, pero no buscan a Dios. Algunos que están muriendo de la amargura, pero no quieren perdonar, porque así es la naturaleza humana. Y aquí, este cuervo prefirió quedarse afuera que regresar. Y así hay muchos que han ido, han probado las mieles de Dios, la bendición de Dios, lo que es estar en la casa de Dios, pero dicen, no, yo sigo mejor revoloteando afuera. Yo sigo mirando a ver cómo me va. Pero yo volver, esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza que no ha sido tratada por el Espíritu Santo, que no ha sido quebrantada, que no ha sido cambiada. Pero mire, dice, luego Noé soltó una paloma para ver si ya la tierra estaba seca. Pero la paloma regresó al barco porque no encontró un lugar seco en el cual pudiera posarse. Entonces Noé extendió su mano, agarró a la paloma y la metió al barco. Mire lo diferente, que es una persona tratada por el Espíritu de Dios. La paloma, que simboliza al Espíritu Santo, va a hacer la tarea que que Noé le encomendó, pero al no encontrar dónde posarse, ¿dónde regresa? Al barco. Así hay algunos que se dan un paseíto por el mundial,
Tratan de hacer su vida como ellos quieren, pero dicen no, de verdad que la casa de Dios es mejor, que vivir en la presencia de Dios es mejor. Y vuelven y buscan al Señor. Y dice que esta paloma volvió ¿a dónde? Al barco. El barco es tipo de la cruz de Cristo. El barco es tipo de Jesucristo. Es el arca de salvación. Volvió. ¿Y cómo entró? Noé tuvo que empezarle a echarle maíz, oiga, a ponerle una trampa para medio agarrarla. No, dice que puso su mano y la paloma posó sobre la mano y entró. De la misma manera, en este tiempo, el Espíritu Santo está esperando que tú y yo posemos nuestra mano para que el Espíritu se pose sobre nosotros y venga y nos transforme y nos cambie. Diga conmigo, yo soy paloma, no soy cuervo. El cuervo, que es tipo de la naturaleza humana, de la naturaleza pecaminosa, de la mentalidad humana. El cuervo, ¿qué le llevaba a Elías? Pan y carne. Le aseguraba el vitute. Mi amado, así lo mismo es la mentalidad humana. Que iglesia, que tanto, que ofrendar. No, yo primero agarro lo mío y después vamos a ver qué pasa. No, eso así, yo primero vengo a ver qué hago. Y eso le pasó a Elías. Todos los días le llegaba el cuervo trayéndole pan y carne para alimentar su cuerpo, su carne. Y ahí Dios lo sostuvo por un tiempo. Mis amados, eso quiere decir que la naturaleza humana no es del todo malo. La naturaleza humana necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Que entendamos que el mejor lugar para estar es en el barco de salvación, en la casa de Dios. Que el mejor lugar para pedir direcciones al Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice Juan 1:32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como la paloma y permaneció sobre él. El Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo cuando estaba siendo bautizado allí en el río Jordán por Juan y posó sobre él. Ahora, ¿por qué la paloma no posó sobre Jesucristo antes? Sino después de que fue bautizado por Juan. Porque el Espíritu Santo busca corazones obedientes, corazones que aman la palabra de Dios, corazones que obedezcan la palabra de Dios, corazones que le crean a Dios para luego posarse sobre él y fluir como río de agua viva. Ahora, mis amados, la paloma también es un símbolo de mansedumbre y humildad. El Espíritu Santo es manso y humilde. Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien interesante. Mire lo que produce la humildad y la mansedumbre. Descanso para alma. ¿Sabe por qué vives tan angustiado? Tan fatigado. Porque no eres manso ni eres humilde. Porque en tu mente siempre está pensando cómo le responde al otro que te ofendió, qué le dice, cómo se venga. Por eso no hay paz. El Espíritu Santo es manso y humilde. Ahora, el Espíritu Santo siempre es un Espíritu Santo, por lo cual no hay maldad en él. El Espíritu Santo también nos hace crecer en santidad. Entendemos que somos apartados para él. La paloma es uno de los animales que se asustan con mayor facilidad. Yo tengo una experiencia. Vivía en Bogotá con una tía y ella tenía palomas. Y una de mis tareas era alimentar las palomas en la mañana. Y yo fui una mañana y de pronto había una paloma diferente, muy bonita, muy brillante, y tenía un papel amarrado en la pierna. Y yo dije, paga a cogerla. E intenté por todas maneras de cómo cazarla, pero simplemente
La paloma comió maíz, tanqueó y arrancó. Se fue. Mis amados, las palomas son animales muy sensibles, se asustan con mucha facilidad. Esto nos muestra que el Espíritu Santo se contrista muy fácilmente, se apaga y también se va. El Espíritu Santo se contrista muy fácilmente. Por eso cuando alguien ha tenido la experiencia del Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo se apaga o se va, esa persona entra en un sufrimiento espiritual. Porque sabía cómo vivía antes y ahora sabe cómo está. Que se siente vacío. Porque el Espíritu Santo no está en esta persona. Ahora, para vivir en armonía con el Espíritu Santo, debemos tener una actitud de armonía con Él sin entristecerle. Ahora, una mayor manera para no contestar las ofensas. Porque si yo contesto, voy a contristar el Espíritu Santo. Y eso es más importante para mí que cualquier cosa. Mire lo que dice Efesios 4:30. Dice así: no entristezcan, no apaguen, no asusten al Espíritu Santo de Dios en sus vidas, con el cual Dios los selló para el día de la salvación. Ahora, quiten de ustedes. ¿Qué es lo que entristece el Espíritu Santo? Dice aquí, quiten de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Eso entristece el Espíritu Santo. Eso hace que el Espíritu Santo se apague. Por eso, mis amados, una razón más para estar en paz en casa, una razón más para ser manso y humilde, entendiendo que si no soy manso y humilde, que si soy gritón, ¿cierto? Que si vivo amargado, que si vivo enojado, ¿cierto? Que si vivo iracundo, que vivo gritando, que vivo calumniando, murmurando, eso apaga al Espíritu Santo. Y yo no lo quiero apagar. Diga conmigo, yo no lo quiero apagar, sino que fluya en nuestras vidas. Por eso David dijo: no me arrojes de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo sé que en esta mañana hay algunos que han probado las mieles de tener comunión con el Espíritu Santo, pero la han perdido por alguna situación, por alguna dificultad, o porque tienen ese problema de que no pueden dominar su carácter y su temperamento. Pero hay una razón más para entender que primero, cuando yo puedo dominar, ¿cierto?, mi carácter y mi temperamento, voy a tener descanso para mi alma. Voy a estar descansado, tranquilo. Pero la persona que no es mansa y humilde, siempre su mente es me ofendió, me dijo, tengo que decirle, mañana cuando vea a primera hora le voy a cantar la tabla. Esa persona que tiene esa lucha es una persona que no es mansa y humilde. Por eso, mis amados, debemos entender que necesitamos la mansedumbre y humildad de Jesucristo y del Espíritu Santo, que son los que nos consuelan, para entender que eso nos da descanso. Y si por algún motivo hemos contristado al Espíritu Santo, ya sea por los gritos, por las ofensas, por las murmuraciones o por otras maldades que hemos visto u oído, que hoy recibamos el perdón de Dios y que el Espíritu Santo nuevamente empiece a fluir en mi vida.